Bendecido. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Y diga, en victoria. Entonces, ¿cómo está el pueblo de Dios? Bendecido y en victoria. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Me alegra mucho verle y me alegra mucho escuchar eso de usted. Dígale al que está a su lado, eres una persona bendecida. Dígale. Muy bien. Dígale, porque te sentaste a mi lado. Aleluya. Así es. Hoy nos hacen falta algunos hermanos porque pues no sé si fue que les tocó de testigos electorales o de jueces, de jurados es. Pero bueno, damos gracias al Señor. También sabemos que hay hermanos que están con familiares enfermos, hospitalizados, entonces están viendo por sus familiares. Y a la hermana Diana Castro, que falleció su abuelita en la ciudad de Bogotá, estaba hospitalizada la abuelita y falleció, creo que ya hoy es el entierro. Entonces oramos por nuestros hermanos y hermanas que no pudieron venir esta mañana y que no están aquí con nosotros. Pedimos la bendición de Dios para ellos. Yo le voy a pedir que usted esté atento a la palabra del Señor. Quiero decirle algo, mire, la palabra de Dios es poder de Dios. No es que la palabra de Dios tenga poder. Eso no es verdad. La palabra de Dios no tiene poder. La palabra de Dios es poder. Ella, por el solo hecho de ser la palabra de Dios, es poder. Con la palabra Dios hizo todo este universo. Todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y cuando usted escucha, cuando usted oye la palabra de Dios, usted está oyendo el mismo poder de Dios a través de su sentido auditivo. O sea, yo no sé con qué necesidad ha venido usted esta mañana. Yo no sé qué tipo de respuesta quiere que Dios le dé en esta mañana. Pero si usted oye atentamente la palabra de Dios, espere que el poder de Dios haga su trabajo en su vida. Aquí Dios es el protagonista, no el pastor. El pastor es apenas barro, lodo en las manos del Señor. La Biblia reporta un milagro del Señor Jesús a un ciego. Y dice la Biblia que el Señor Jesús escupe en la tierra, humedece la tierra con su saliva y hace lodo, hace barro en sus manos. Y luego untó ese lodo en los ojos del ciego. Y luego le dijo al ciego, ve, lávate los ojos. E instantáneamente vio. Ahora la pregunta es, ¿el barro tenía algún poder? No. El que tenía el poder era Cristo. Entonces el pastor esta mañana es barro nada más, pero en las manos de Cristo. Esa es mi función en esta mañana. Habíamos hecho, hermanos, un paréntesis en la serie de enseñanzas que hemos venido trayendo, que hemos titulado Hijos del Reino, por cuestión de pues el traslado que hemos tenido a este sitio. Pero hoy vamos a continuar con ese tema, hijos del reino. Y yo quiero que usted aprenda esta mañana lo que es la iglesia de Cristo. Y se va a dar cuenta, según la palabra del Señor, todo lo que Dios quiere hacer sobre la tierra, lo quiere hacer a través de la iglesia. No a través de un solo ministerio, sino a través de la iglesia. La iglesia es importante, muy importante para Dios. Es su más grande obra, porque la iglesia se establece a través del nuevo pacto. Y el nuevo pacto se selló con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para cuando Dios escogió al pueblo de Israel, Dios no envió a su Hijo a morir y a derramar su sangre para que se formara el pueblo de Israel. No. Llamó a un hombre llamado Abraham.
y le prometió y le dijo: de ti y de tu descendencia formaré una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero para establecer el nuevo pacto y para formar la iglesia, para formar el pueblo de Dios, tuvo que enviar a su hijo a morir en la cruz del Calvario. Y esa es la obra principal de Cristo, por lo que usted debe saber, debe entender, debe comprender que la iglesia no es cualquier cosa. Sin embargo, se ha desfigurado la idea de iglesia hoy día a través de ciertas predicaciones, de ciertos mensajes que no atañen a la verdad bíblica. Y ese es mi trabajo, que el Espíritu Santo me ha movido para que enseñe a la iglesia sobre este tema de hijos del reino. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. Vamos a leer allí 2 versículos y lo vamos a tener como base bíblica en todo lo que queremos decir en esta mañana. Mateo capítulo 12, vamos a leer versos 49 y 50. Si usted no trajo Biblia, usted puede ver ahí en la imagen que proyecta el video BIM el texto. Y dice la bendita y santa palabra del Señor, que extendiendo su mano, el Señor Jesús, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Diga amén. Para retomar el tema que hemos venido hablando y hemos venido enseñando, necesitamos entender que la Biblia habla de hijos, pero no siempre que la palabra hijos en el español aparece en nuestras Biblias viene de la misma palabra original. Los apóstoles escogieron varias palabras para darnos a entender que hay un proceso, hay etapas por donde los hijos de Dios deben o debemos atravesar. Y habíamos dicho que ese proceso primeramente empieza con los nepios. Así es la palabra original en el griego. Nepios se traduce en nuestras Biblias como hijos, pero realmente significa bebés, recién nacidos. En lo espiritual es una persona nacida de nuevo, recién nacida. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, decíamos que el apóstol Pablo dice que no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños. Y ahí la palabra niños es nepios en el original, y se refiere a niños, bebés, recién nacidos. Pero la idea es que los creyentes no se queden en ese estado de bebés espirituales, sino que el creyente avance, que el creyente crezca. Y luego la Biblia va a utilizar otra palabra en el original, y es la palabra tecnos, de donde viene la palabra tecnología. Pero se aplica a los niños que ya son independientes, que ya saben caminar solitos, que ya saben hablar, pero siguen siendo niños todavía con alguna dependencia de los adultos. Por ejemplo, esa palabra aparece en la primera carta del apóstol Juan, la primera de Juan, en el capítulo 3, y en el versículo 2 dice allá: amados, ahora somos hijos. Y ahí la palabra hijos es la palabra tecnos. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía necesitamos crecer, todavía necesitamos madurar, todavía necesitamos desarrollarnos. Es verdad que aquí, cuando se emplea la palabra tecnos en el original, está hablando de hijos que ya son niños, que tienen cierta independencia, pero que todavía necesitan de los adultos. Hay una tercera palabra, y que nos va a hablar de hijos ya maduros, y es la palabra ios en el griego. Ios significa un hijo maduro capaz de administrar la herencia. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí está la palabra ios.
Y hay una cuarta y última palabra, y es que los hijos que son maduros necesitan alcanzar otro nivel, y es el nivel de los nikaos. Y nikaos en el griego significa vencedores, como por ejemplo Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Bien, entonces nosotros necesitamos entender, iglesia, que nos reunimos un día como hoy, y los aquí presentes hay varios niveles de hijos. Hay personas que hace poco aceptaron a Jesús como Salvador y son recién nacidos, espiritualmente hablando. Hay otros que ya llevan un tiempito en el evangelio, ya saben buscar en la Biblia, ya tienen devocionales, ya oran ellos solitos, pero aún necesitan de guía, aún necesitan de oración, aún necesitan de ministración, etc. Esos son los tecnos, hermanos un poco más grandecitos. Y en medio de nosotros hay hermanos ya maduros, hijos maduros, que ya vendrían a ser ellos, que reciben revelación de Dios en ciertas áreas de sus vidas. Porque déjame decirte que mientras uno no reciba revelación en algunas áreas espirituales de la vida cristiana, va a ser muy difícil que uno practique esas cosas. Usted puede entenderlo aquí en la mente, pero no puede descargar esa información a su espíritu. Y mientras esa información no sea descargada al espíritu, es lo que nosotros llamamos revelación. Y mientras no le sea revelada algunas cosas en su vida, usted no las va a poder poner por obra, por practicarlas. Si usted no tiene revelación sobre lo que es la mayordomía, por ejemplo, usted no va a ver necesaria en su vida cristiana el servir a Dios. Pero una persona que ya tenga cierta madurez puede administrar la herencia. Déjame decirte que tan pronto una persona acepta al Señor Jesús en su corazón como su Salvador, ese día en el espíritu nace de nuevo, y en ese momento se vuelve una heredera del reino de Dios, se vuelve un hijo del reino. Sin embargo, no va a poder administrar esa herencia hasta que no alcance madurez. Y para alcanzar madurez necesitas revelación. Ponga un ejemplo, pastor. Con mucho gusto, usted me lo pide, yo se lo digo. El asunto del diezmo, por ejemplo. Para eso se necesita revelación. Si no hay revelación, uno no lo practica. Y lo digo en mi propio caso, porque durante muchos años yo no había recibido revelación sobre ese asunto. Una vez yo recibí revelación sobre ese asunto, comencé a practicarlo con toda la certeza, con toda la fe y con toda la alegría. Y desde que yo he estado haciendo esto, hermanos queridos, usted no le puedo explicar. Usted me lo preguntaría, pero yo no se lo podría explicar. Eso tiene un misterio. El dinero que se administra para las necesidades, para pagar las obligaciones, rinde, alcanza, no sé cómo. La verdad no lo sabría explicar. Es un misterio. Entonces, hay personas que mientras no les sea revelado el valor del servicio a Dios, nunca van a servir a Dios. Y si sirven, lo hacen por inercia, no con convicción. Mientras no reciban revelación en ciertas áreas de sus vidas, no van a poder practicarlos. Si tú no has madurado, entonces tú puedes confiar que tienes una herencia, pero no la puedes administrar. Aunque eres un heredero, no tienes la capacidad, no tienes la sabiduría suficiente para administrar esa herencia. Porque la herencia del reino ya es tuya, ya es una verdad sobre tu vida, pero no se puede hacer real hasta que tú no madures. A veces nosotros no podemos disfrutar de ciertas bendiciones de Dios por eso. Porque si Dios nos diera esas bendiciones ya,
las echaríamos a perder porque no hemos madurado, no tenemos la madurez suficiente para administrar esa bendición de Dios. Queremos ciertas bendiciones de Dios. Si todavía hay algunas bendiciones de Dios para mi vida que no me han llegado, es porque Dios sabe que no estoy preparado para administrarlas y que necesito un poco más de experiencia, un poco más de trayectoria, un poco más de bagaje, un poco más de madurez para no echar a perder la bendición de Dios. Entonces no te incomodes con los que aún no han alcanzado el mismo nivel de madurez que tú. Hay que tener paciencia con los hermanos que hasta ahora están empezando. Hay que visitarlos, hay que orar por ellos, hay que orientarlos, hay que aconsejarlos, hay que animarlos, hay que motivarlos a que se congreguen, a que vengan a la iglesia. Y cuando lo que voy a decir es muy importante, cuando los bebés espirituales, cuando los niños espirituales no ven en los más maduros un buen testimonio, los bebés, los niños espirituales se desaniman. Así que los que tienen cierto grado de madurez, necesitamos dar testimonio a los más pequeños. Por amor a los más pequeños, si de algo yo me tengo que privar, tendría que privarme por amor a ellos mientras ellos crecen. El testimonio que se espera que un creyente maduro tenga es frutos. ¿Como cuáles? Como alguien que trabaja por su propio crecimiento, alguien que tiene dominio propio, alguien que camina en santidad, alguien que es humilde, alguien que tiene amor por la verdad, que es apasionado por Dios. Cuando los más pequeños ven que los más grandes son apasionados, eso se impregna, eso se provoca, eso hace que la otra persona se antoje. Cuando no hay pasión por el Señor, los niños no van a querer lo mismo que hacen los grandes. Ahora, esto es para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia. La Biblia tiene una gama amplia de metáforas sobre lo que es la iglesia. Metáforas son ilustraciones, son comparaciones, son símbolos. Por ejemplo, a la iglesia se le llama rebaño, ¿sí? Se le compara con un rebaño de ovejas. A la iglesia se le compara con un edificio. A la iglesia se le compara con una nación, con una sociedad, con una comunidad. A la iglesia se le compara con un cuerpo. Pero cuidado, hay dos metáforas en la Biblia sobre el cuerpo. Una que incluye a los creyentes como cabeza. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 12, Pablo dice que alguno de los miembros puede llegar a ser oído o puede ser ojo, que quiere decir que son órganos que están en la cabeza, hacen parte de la cabeza. Pero hay otra metáfora en donde ya no habla del creyente como parte de la cabeza, sino que habla a Cristo como la única cabeza de ese cuerpo. Y entonces el Señor Jesús dice que la familia de Él son todos los que hacen la voluntad del Padre. Y a la iglesia se le compara con una familia. Pero también a la iglesia se le compara con el reino. Y ahí es donde yo quiero llegar. Sin embargo, necesitamos hacer distinciones entre la iglesia y el reino. No debemos confundir el reino y la iglesia y el reino. Y déjeme explico en 4 pasos rápidamente. Número 1, la iglesia no es el reino. Lo repito, la iglesia no es el reino. La doctrina católico, apostólico y romana ha enseñado que la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, se aprueba de que haya un jerarca de la iglesia. En textos como el de Agustín de Hipona, en un libro que él escribió, La ciudad de Dios, él compara la iglesia con el reino. Pero la Biblia informa que la iglesia no es el reino.
Porque cuando confundimos esto, y hoy por hoy las iglesias cristianas evangélicas confunden esto, y hay ministros que confunden esto y enseñan esto y confunden a la gente. Textos como por ejemplo en Apocalipsis, donde dice aquí en la Reina Valera que somos reyes y sacerdotes, en realidad no es una buena traducción. La Biblia dice no que somos reyes y sacerdotes, sino que somos un reino de sacerdocios. Es diferente. Porque cuando decimos que somos reyes, entonces yo puedo decir que yo soy un rey, que mi esposa es una reina, que usted también es un rey, que otra hermana es una reina, que cada uno es un rey sobre la tierra. Esto no ayuda a la comunidad. Más bien en el original dice que somos un reino. Es decir, cuando nos agrupamos, cuando nos unimos, cuando caminamos en acuerdo, somos todos juntos un reino. Pero somos un reino ¿de qué? De sacerdotes. Y un sacerdote no es otra cosa que un servidor. Entonces la intención de Dios es que seamos un reino y que podamos reinar todos juntos, sí, en el mundo espiritual. ¿Cómo? Sirviendo a Dios. Ahora, la iglesia lo que sí debe hacer es anunciar el reino. Y debemos anunciar el reino porque esa es la voluntad del Señor. Por ejemplo, por allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 8, el apóstol San Pablo dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo en San Mateo 24 también dijo que sería predicado este evangelio del reino sobre todo el mundo, en todo el mundo, y después de esto vendría el fin. Entonces la función de la iglesia no es que la iglesia sea el reino, sino que la iglesia anuncia ese reino. Y además de eso, la iglesia establece el reino sobre la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque hay una forma presente del reino de Dios. Cuando tú vas al Evangelio de Mateo, en todo el capítulo 13, le queda de tarea que cuando llegue a la casa, busque en su Biblia San Mateo capítulo 13 y va a ver un conjunto de parábolas del Señor Jesús, donde el Señor Jesús compara el reino en el presente. Y eso no es otra cosa que avisarnos que todo lo que hay en el reino, y tenemos que saber qué hay en el reino. ¿Y qué hay en el reino, pastor? Usted me lo pregunta, yo se lo respondo. En el reino hay paz. En el reino hay sanidad. En el reino hay libertad. En el reino hay felicidad. Hay abundancia de bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si tú eres un hijo del reino, pero desde un púlpito alguien quiere esclavizarte, ese no es el verdadero mensaje del reino. Si alguien desde un púlpito te quiere controlar, está coartando tu libertad en Cristo. Entonces esto no es coherente. La coherencia es que si eres hijo del reino, una de las cosas que hay en el reino es que tú eres libre. No libre para hacer lo que quieras, para ir a pecar. Y hoy vienes a la iglesia y más tarde, si gana el candidato que tú votaste, entonces te vas a celebrar. Y entonces, el pastor dijo que yo tengo libertad, soy libre. No, hermanos, porque tú no puedes decir que eres libre siendo esclavo de un vicio. Tú no puedes decir que eres libre siendo esclavo del mundo y de las concupiscencias del mundo. Tú dices que eres libre porque eres libre en Cristo, pero que en Cristo nadie te ponga cadenas también. Porque si desde el púlpito te van a vaciar los bolsillos y tú con gusto lo haces, eso no sería libertad. Libertad es que si tú haces una contribución económica para la obra de Dios, que lo hagas con todo el amor, que lo hagas con todo el cariño y con toda libertad y con toda alegría. A propósito, hago el paréntesis ahí.
Ya está quedando el cielo raso, gracias al Señor. Yo creo que la semana entrante ustedes van a venir y ya van a encontrar un poco más avance, tanto en el techo como en el piso. Y están viniendo personas y nos están haciendo falta más sillas y nos están haciendo falta ventiladores. Y en Home Center venden unos de techo a 300,000 pesos. Entonces, si usted siente en su corazón, puesto que usted ve la necesidad, y puesto que aún, si usted siente su corazón de dar para un ventilador, que lo vea puesto ahí. No que el pastor le dice, ven, vas a sembrar en el reino de Dios, para que el pastor se llene los bolsillos él y le vacíe los suyos. Eso no es el reino de Dios. Esa no es la iglesia. La iglesia debe promover el reino y decir, mira, si tú estás enfermo, pero como en el reino de Dios hay sanidad para tu vida, si tú puedes creerlo, desde el reino de Dios puede venir la sanidad para tu cuerpo. Yo quisiera tener a 2 o a 3. Ahí tenemos a Jackson, que está esta mañana con nosotros, que es un milagro andante ese muchacho. Porque desde el reino de los cielos hay sanidad. Porque si hay opresión demoníaca, porque si te están haciendo una obra de brujería, en el reino de los cielos hay libertad para tu vida. Porque si estás atado a un vicio, en el reino de los cielos hay libertad para tu vida. Y toda cadena se rompe y todo yugo se pudre por causa de la unción que viene desde el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay salvación para tu familia. Y esa es la garantía. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, Él empieza su oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 1, tu nombre. Y venga tu reino. Venga tu reino. Número 2, y hágase tu voluntad. Número 3, entonces estas 3 cosas son primordiales. El nombre de Dios, número 1. El reino de Dios, número 2. Y la voluntad de Dios, número 3. Venga tu reino no es decirle al Señor, Señor, ven pronto, regresa pronto a esta tierra, Señor. No. Esa oración, venga tu reino, es que todo lo que hay en el reino de los cielos, que es para mí porque yo soy hijo y porque yo soy heredero y porque lo necesito desde el reino de los cielos. Señor, yo lo pido para mí, desde el reino de los cielos, lo pido para mi familia, lo pido para mi salud, lo pido para mi negocio, lo pido para las obras de mis manos, lo pido para mi economía, lo pido para todo lo que yo necesito, porque en el reino de los cielos está la abundancia que tú necesitas. Pero necesitas tener fe, necesitas creerlo. Cierta ocasión, el Señor Jesús desciende del monte con 3 de sus discípulos. Y en la falda del monte están el resto de sus discípulos tratando de echar fuera un demonio de un muchacho. Y no pudieron. Entonces la multitud que estaba agolpada ahí, viendo que los discípulos no podían echar fuera el demonio, empezaron a discutir con los discípulos. En esas llega el Señor. Y el Señor pregunta, ¿qué disputáis con mis discípulos? Dice la Biblia que sale de en medio de la multitud un hombre y dice, Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos que está gravemente atormentado por un demonio. Desde que era un niño, el demonio viene, le toma, a veces le echa en el fuego, a veces le echa en el agua, quiere matarlo. Si tú puedes ayudarnos, ten misericordia de nosotros. Jesús se queda mirando al hombre como diciéndole, tú me estás preguntando que si yo puedo ayudarte. Claro que yo puedo ayudarte, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es si tú puedes creer. Porque para el que cree, todo le es posible. La pregunta correcta no es si Dios puede bendecirme. La pregunta correcta no es si Dios puede sanarme. La pregunta correcta no es si Dios puede salvar a mi familia. La pregunta correcta no es si Dios puede libertarme. La pregunta correcta es si yo puedo creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Todo lo que hay en el reino de los cielos es para ti. Solo tienes que creerlo. Para el que cree, Andrés, para el que cree, todo es posible.
El médico dice que no es posible, pero para el que cree sí es posible. Yo quisiera tener a 2 o a 3 en esta mañana. Número 1, entonces la iglesia no es el reino. Número 2, el reino es el que produce la iglesia. Repito, el reino de Dios produce la iglesia. Produjo la iglesia. Mira, es que al principio Dios quiso establecer ese reino con Adán, el primer hombre. Y lo hizo Señor de toda la creación terrenal. Le dijo: señorearás en los peces del mar, en las aves de los cielos, señorearás en las bestias del campo y en toda la tierra señorearás. Tú, Adán, tú eres el Señor. En otras palabras, tú eres un rey, eres un soberano sobre la tierra. Si yo quiero hacer algo en la tierra, necesito primero contar contigo. Pero sabemos que Adán falló. Adán desobedeció y prefirió el conocimiento del bien y del mal antes que obedecer a su creador. Así que Dios aplaza la instauración de ese reino en la tierra hasta que viene Israel. Israel lo sacan a través del ministerio de Moisés, lo saca de la esclavitud de Egipto y lo lleva al monte Sinaí y le entrega los mandamientos. Y ahí le dice Dios a Israel: ustedes son un pueblo santo, son un pueblo adquirido, un reino de sacerdotes, ustedes son mi especial tesoro. Yo no quiero que ustedes sean como las otras naciones, déjenme gobernar sobre ustedes. Pero otra vez Israel, al igual que Adán, desobedeció a Dios una y otra vez. Israel fue infiel a Dios. Así que Dios tuvo que aplazar nuevamente la llegada del reino de Dios sobre la tierra. Y la llegada del reino de Dios sobre la tierra la trajo Cristo. Recuerden que Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se acerca. Recuerden que el Señor Jesús también predicaba: el reino de Dios se ha acercado. Y ahora que el reino de Dios se ha acercado, muere en la cruz del Calvario, resucita y asciende a la diestra de la majestad en los cielos, ha dejado a la iglesia a través de la cual el reino puede producir la iglesia. Y mira esto: conforme a las personas van naciendo de nuevo, se van volviendo herederas irrevocables del reino de Dios. Yo quiero que usted lo mire bien, porque Dios no quiere que tú seas solamente un heredero. Dios quiere que tú seas un gobernante para el reino. Y déjame mostrarte el diálogo entre Jesús y Nicodemo que está en San Juan. Vamos a ir a San Juan capítulo 3. Léalo ahí en el proyector. Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el 3 hasta el 5. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, pero póngale atención cuando el Señor le dice: no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá ¿qué? Ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí lo notaron? En el verso 3 dice no puede ver, pero en el verso 5 dice no puede entrar. Entonces, cuando una persona acepta al Señor Jesús en su corazón y nace de nuevo, se vuelve heredera del reino de Dios. En otras palabras, puede ver el reino de Dios. Está garantizado que podrá ver el reino de Dios. Pero Dios no quiere que solamente veas el reino de Dios, sino que entres. Ahora, entrar para ti y para mí aquí en Colombia es atravesar esa puerta de afuera hacia adentro. Pero en el vocablo judío, el vocablo hebreo, que es el contexto de donde se escribió la Biblia, entrar significa formar parte de. Como por ejemplo,
En Deuteronomio 23, Lía, ponme, Alison, perdón, ponme ahí. Se me transformó la hija, bendito sea el Señor. De una hija a la otra. Deuteronomio 23. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Mírenlo usted, mire. No entra. Deuteronomio es el quinto libro que escribió Moisés. Esto fueron 1500 años antes de que Jesús hablara con Nicodemo. ¿Estamos bien? 1500 años antes de que Jesús hablara con Nicodemo, Moisés escribe a la nación de Israel y dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos y amputado su miembro viril. Siga el otro. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un bastardo, ¿qué es? No voy a hablar del versículo anterior, que usted ya lo entendió, ¿verdad que sí lo entendió? Pero este versículo dice: no entrará bastardo. ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo, un hijo por fuera del matrimonio. ¿Estamos bien? Entonces, si este hijo era de un judío con otra mujer que no era su esposa, pero esa mujer también era judía, dice: no entrará el bastardo en la congregación de Jehová. No quiere decir que no formara parte del pueblo. Quiere decir, esta persona no podrá formar parte no podrá tener ni voz ni voto dentro de la congregación, dentro de la asamblea. Cuando la asamblea se reúne a tomar decisiones, esta persona no puede participar. Si tiene este defecto físico, que ya lo leímos, y bueno, usted podrá seguir leyendo ahí encontrará otras causas. Pero a lo que yo quiero ir es a la palabra entrar. ¿Qué significa aquí que no entrará a la congregación de Jehová? No quiere decir que no hace parte del pueblo de Israel. Lo que significa es que no podrá tener aspiraciones gubernamentales, jurídicas, etc. Entonces el Señor Jesús, cuando le dice a Nicodemo: yo quiero que tú nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Pero como Nicodemo no entendió, él dijo: pero ¿cómo es eso? Ya uno viejo, ¿se puede uno volver a meter en el vientre de la mamá? Y si la mamá ya está muerta, ¿qué hacemos? Y el Señor Jesús: ay, Nicodemo, mira, yo no te estoy hablando en términos naturales, yo te estoy hablando en términos espirituales. Y luego el Señor le dice a Nicodemo: mira, para que entiendas mejor, el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces allí, cuando Nicodemo escucha esa afirmación del Señor Jesús, ya Nicodemo no pregunta, sino que Nicodemo entiende, porque Nicodemo es un maestro de Israel, y entonces él sabe que el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel, el verso 36, vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 26. Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 26, esto lo conocía muy bien Nicodemo. Dice: yo os tomaré, este es Dios hablando a través del profeta, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua, y aquí ya tenemos el primer elemento: agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y aquí tenemos el segundo elemento. Entonces ya tenemos el primer elemento, agua, y el segundo, el espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, nacer de nuevo para ver el reino, eso es un regalo de Dios, eso es gratis. Pero nacer de agua y de espíritu es para otro propósito. ¿Cuál es el otro propósito? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
preceptos y los pongáis por obra. Sabe que el ser humano no puede cumplir los mandamientos de Dios a no ser de que sea nacido de agua y de espíritu. Y una vez la persona nazca de agua y de espíritu y comience a obedecer a Dios en sus mandamientos, entonces entrará al reino de Dios. Entrar al reino de Dios es que va a ser un gobernante en el reino de Dios. No aquí en la tierra, sino cuando el Señor Jesús regrese. Aleluya. Entonces, no hubo una interrupción en el plan de Dios. Fue una continuación, porque Israel rechazó al Mesías. Y ahora la iglesia que sí reconoce a Jesús como el Mesías es el pueblo del Señor. Número 3, penúltimo, la iglesia es el instrumento del reino. La iglesia es el instrumento del reino porque el Señor comisionó a la iglesia de que fuera el instrumento o el canal a través del cual Dios pudiera derramar todas las cosas sobrenaturales sobre la vida de las personas. Dios no hace nada aquí en la tierra. Escúcheme bien. Dios no hace nada aquí en la tierra que no sea por medio de la iglesia. Cualquier cosa que Dios quiera hacer, si la iglesia no la quiere hacer, Dios tampoco la hace. ¿Cómo le parece? Ahora, ¿Dios no es soberano? Claro que Dios es soberano. Pero Dios estableció a la iglesia para que a través de la iglesia las cosas de Dios se establecieran. Mire, nosotros como iglesia no podemos obligar a Dios que haga lo que Él no quiere hacer. Pero lo que sí podemos hacer como iglesia es estorbar a Dios, impedir a Dios que haga lo que Él sí quiere hacer. Dios quiere hacer desde el cielo. Hay asuntos en el cielo que ya están decididos por Dios, pero delante de los hombres, si la iglesia no lo hace, eso que Dios ha decidido no se ejecuta. Eso es impresionante. Porque durante este tiempo presente, mientras la iglesia haga presencia aquí en la tierra, las obras de Dios se van a basar en este principio. Dios se ve limitado por su propia iglesia. ¿Cómo le parece? Y la iglesia está en otras cosas. La iglesia está en otros asuntos. La iglesia está buscando cosas banales, triviales. Si esas cosas son añadiduras, hermanos queridos. Hay iglesias que buscan es la prosperidad material y económica de primeras. Y desde los púlpitos eso es lo que se predica. Y la iglesia está detrás de esas cosas. No. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas vendrán por añadidura. Son añadiduras. Si Dios quiere hacer algo sobre la tierra, no lo va a hacer de inmediato. Él espera que aquí en la tierra la iglesia primeramente actúe para luego Dios actuar. El cielo no se va a mover en la tierra si en la tierra los que son de Dios no se mueven en fe. Voy a poner un ejemplo. Otra vez con Moisés. Moisés tuvo una batalla con los amalecitas que se los encontró en el desierto. Hicieron guerra contra Israel. Y Dios le dijo a Moisés: sube a la cumbre, sube a una cumbre, y vas a mantener la vara arriba, con tus dos manos arriba. Y mientras tú tengas la vara arriba, Israel prevalecerá sobre los amalecitas. Efectivamente, Moisés subió a la cumbre, subió la vara arriba con sus dos brazos. Y abajo en el valle, mientras la batalla se libraba, Israel prevalecía sobre los amalecitas. Pero resulta que Moisés se cansaba de sus brazos y bajaba la vara.
Y cuando él bajaba la vara, los amalecitas prevalecían sobre Israel. Así que tuvieron que venir Aarón, el hermano de Moisés, y otro hombre llamado Hur, para levantar y sostener las manos arriba de Moisés, para que el pueblo de Israel pudiera vencer a los amalecitas. La pregunta es: ¿Dios quería que Israel venciera o que Israel perdiera? Que venciera, muy bien. Pero la victoria la determinaba ¿quién? ¿Dios o Moisés? Moisés. Entonces nótese que Dios quiere hacer cosas sobre la tierra, pero si nosotros aquí no queremos, Dios no lo hará. Si nosotros aquí permanecemos con nuestros brazos abajo, Dios no lo hará. Las bendiciones de Dios dependen de nosotros, porque Dios nos quiere bendecir. Dígame amén. Porque Dios te quiere bendecir, pero la bendición se va a manifestar en tu vida dependiendo de ti, si eres obediente o no a Dios. Si no eres obediente a Dios, lo siento, esa bendición puede tener un estorbo en ti mismo. Y quiero complementar esto con lo último: la iglesia es el custodio del reino. Porque a la iglesia se le ha dado las llaves del reino. A la iglesia se le han dado las llaves del reino. Mire, hay muchos asuntos que están archivados allá en el cielo. Hay muchas transacciones que se han quedado sin hacer, simplemente porque Dios no puede hallar salida a su voluntad aquí en la tierra. Entonces la iglesia tiene que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conoce la iglesia la voluntad de Dios? A través de su santa palabra. Cuando la iglesia conoce la voluntad de Dios y se une a la voluntad de Él, entonces todos esos asuntos podrán tener manifestación. Hermanos, entendamos que la obra más solemne, la obra más gloriosa, la mayor tarea que jamás la iglesia va a tener que emprender es servir de salida a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido eso. La grandeza del poder de Dios está circunscrita hoy por la grandeza de la oración de la iglesia. Mi esposa hizo hace un momento una oración con los 3 colores de la bandera. La iglesia oró en su mayoría. Esa oración trasciende este techo y llega a la presencia de Dios. Porque nosotros no estamos pidiendo que gane uno o el otro candidato. Estamos pidiendo es que la voluntad de Dios se haga aquí. Si la voluntad de Dios es que haya un cambio en esta nación, Dios pondrá al que tenga que poner para que haya un cambio. Si Dios dice es que Colombia, yo necesito procesar a Colombia, entonces pondrá a alguien en la presidencia de la República para procesar a los colombianos y para que los colombianos se vuelvan a Dios, para que los colombianos se acuerden de Dios y busquen de Dios. Sin embargo, Dios es soberano y más sabio que nosotros, y sabe que si el colombiano lo que necesita es estar bien para buscar de Él, hará que Colombia esté bien. Pero sabrá que si Colombia necesita estar en necesidad, pondrá a la nación en necesidad. Que se haga la voluntad del Dios Todopoderoso sobre nuestra nación. Y los que no han votado y que salgan ahorita a votar, voten por el que quiera, pero voten. Bueno, no digo más, me meto en problemas aquí. La iglesia es la custodia del reino. El que lo entendió, lo entendió. Yo ya voté, mi esposa ya votó.
Los viejitos son los que madrugamos a votar, ¿cierto? Los jovencitos dejamos por la tarde. Pero vaya y vote, hermano. No deje la elección en manos de otras personas. Vaya usted y vote con toda conciencia y con toda libertad. Y con toda libertad. Aquí no estamos a favor del uno o del otro. No. Dios, que sea la voluntad de Dios. Y Dios inclinará su corazón a tachar allá el que tenga que tachar. No importa, pero vaya y vote. No deje que otros tomen la decisión por usted. Usted es pueblo de Dios. Usted hace parte del reino de Dios. Y si en algo nosotros vamos a afectar sobre la tierra, afectemos la voluntad de Dios sobre la tierra, que es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Hagamos una oración en esta mañana. Hagamos una oración. Ya oramos por Colombia, pero hagamos una oración por usted, por las familias. Familias que están aquí presentes esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Yo bendigo las familias que están aquí presentes. Yo bendigo cada hogar que está aquí presente, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira todo lo que el enemigo ha querido levantar en contra de los hogares, en contra de las familias. Toda pared intermedia, Señor, toda pared de división, todo pleito, toda contienda en las familias, toda maldición que venga a través de los apellidos, por causa de algún antepasado que haya emitido alguna maldición contra la misma familia, hoy en el nombre de Jesús eso se cae por tierra, queda inhabilitada, queda inoperante. Y declaro la bendición tuya sobre cada familia aquí representada. La bendición tuya en las manos de cada familia. Levanta, prospera. Levanta, Señor, todo ataque del enemigo en contra de la familia, en contra de la economía, en contra de la salud. Ahora en el nombre de Jesús queda inoperante. Señor, retrocede ahora todo avance del enemigo. Y declaramos familias en armonía, familias bendecidas, familias, Señor, con puertas abiertas en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hay puertas abiertas para las familias en esta mañana. Hay puertas. Yo quiero que usted ponga sus manos como si fuera a recibir. Hágalo con fe, porque para el que cree todo le es posible. Si algo usted necesita para usted, para su familia, vean, vamos, reciba en esta mañana por la fe. En este momento hay puertas abiertas. Hay puertas abiertas. Y comience a pedir lo que necesita. Y diga: Señor, yo sé que esto que necesito está en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y yo soy heredero. Señor, viene a mis manos la manifestación de las bendiciones tuyas, de las bendiciones. Soy hijo tuyo. Dígale: soy una hija tuya. Y yo te pido a ti como padre, trae la bendición que necesito, Señor, en esta hora. Y yo declaro en el nombre de Jesús que las puertas de los cielos están abiertas esta mañana. Esta mañana hay puertas abiertas y viene sobre su vida la bendición. Todo lo que el enemigo ha querido quitarte, en el nombre de Jesús, dice la Biblia que cuando el ladrón fuera sorprendido, tendrá que devolver 7 veces más. En el nombre de Jesús de Nazaret, devuelve 7 veces más el haber de la casa. Todo lo que el enemigo ha querido quitarte, el Señor te lo restablece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú lo crees, lo recibes. Si tú lo crees, lo recibes. Si tú lo crees, lo recibes. En el nombre de Jesús. Oh Señor, yo lo creo. Yo creo que hay puertas abiertas este día, Señor. Yo creo que por cuanto mi hermano y mi hermana vinieron a tu casa, reciben por la fe lo que necesitan en esta hora, en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Lo recibimos. Te adoramos. Dele gracias al Señor. Dígale: gracias, Señor. Lo veré esta semana. Yo veré esa bendición, Señor. Lo que tanto he estado esperando, Señor, durante todo este tiempo, Padre, esta semana se manifiesta. No dilates más el tiempo, Señor. Hoy yo declaro puertas abiertas en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Cristo.
Levante su manita derecha arriba, arriba. Diga conmigo: Señor, en este día que comienza una nueva semana, declaro con mi boca que esta semana será una semana de bendición. Será una semana de buenas noticias. Será una semana de sanidad, de liberación. Todo lo que está torcido se endereza. Todo lo que está inactivo se activa a mi favor. Todo lo que está cerrado se abre en el nombre poderoso de Jesús. Diga: yo lo creo, como está escrito. Lo creí, por lo cual lo hablé. Y diga: y lo hablé, por lo cual se manifiesta en el nombre de Jesús. Amén.